Los niños pueden pasar a la zona Kids. Nos alegra mucho que estén aquí hoy en esta tarde. Bueno, te quiero invitar a que si tienes tu Biblia la tomes. Si trajiste una Biblia impresa, úsala. Si no tienes, no pasa nada. En tu celular tienes una aplicación que puedes utilizar. Te recomiendo que uses una versión moderna. Te recomiendo que uses una versión moderna. Te puedes buscar NBI, Nueva Versión Internacional. Puedes usar la versión Dios habla hoy. O la traducción del lenguaje actual. Cualquier versión de estas te puede funcionar. Bueno, hoy quisiera platicar contigo acerca de Feliz Año Nuevo. La humanidad tiene distintas fechas para que un año empiece. ¿Y qué es que empiece un año? Es que empiece un ciclo nuevo en las personas. Y en todo existe un ciclo nuevo. Tú tienes, por ejemplo, en la agricultura, que si es la primavera se empieza a sembrar para después cosechar en el verano, o si siembras en el otoño para poder cosechar en la primavera o un poquito atrás. Y puedes tener distintos calendarios según la cultura en la que estés. Por ejemplo, bueno, tú y yo vivimos acá en Occidente, pero si por ejemplo viviéramos en China, resulta que los chinos, ellos tienen un calendario también lunisolar como el de nosotros, y ellos siempre celebran su año nuevo antes de la primavera. Tú te darás cuenta que los chinos empezarán su año nuevo entre enero, febrero, más o menos una fecha por ahí, y es un calendario lunisolar. Pero también tiene hasta la cultura o al pueblo o a la religión del Islam, y ellos tienen un calendario totalmente lunar. ¿Qué significa lunar? Que su año nuevo viaja por todos los meses del año. En un ciclo de 19 años, el año nuevo cayó en todos los meses del año. Entonces puede ser año nuevo en febrero, en enero, en diciembre, y así cada año irse recorriendo en distintas fechas. ¿Quién es el pueblo de Israel? El pueblo judío celebra su año nuevo generalmente en el otoño. Generalmente el pueblo de Israel en el otoño, entre septiembre y octubre, va a celebrar Rosh Hashanah, que es cabeza de año, el año nuevo judío. Y entonces nosotros acá en Occidente, en un calendario civil, tienes que, pues el año empieza el 1 de enero en un calendario civil que nosotros tenemos. Para algunas obligaciones, por ejemplo, la gente que tiene sus negocios y hace sus declaraciones de impuestos, pues su año empieza el 1 de diciembre y termina el 31 de diciembre y hacen sus declaraciones de esa manera. Pero también tenemos el ciclo escolar, el año escolar. ¿Cuándo empieza el año escolar? Agosto más o menos, ¿no? Bueno, para los que van a primaria y secundaria, en agosto más o menos, y termina su ciclo escolar. Ya cuando van a la prepa, a la universidad, pues empieza en enero o en febrero o en agosto, ya dependiendo. Entonces, tú tienes este concepto del año, y te quiero decir, para nosotros en Occidente puede ser el 1 de enero, el año nuevo, y tú escuchas mucho, el 1 de enero es una fecha para que la gente se diga feliz año nuevo, y que se desee bienestar, y que desea que las cosas vayan mejor. Yo quiero hacer una reflexión contigo acerca de esto en la Escritura. Dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 30. Acompáñame a leer Deuteronomio capítulo 30. Versículo 19. Deuteronomio capítulo 30, versículo número 19. Aquí va a aparecer un concepto bien interesante. Deuteronomio 30, 19, dice la Escritura así: les protesto hoy que de cierto perecerán. No tendrán, 30, 19. A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, porque vivas tú y tu descendencia. Éxodo 30, 19 encierra uno de los principios fundamentales de Dios para con su creación. Dios nos formó y Dios nos creó, y al formarnos a nosotros es tan amoroso nuestro Dios que nos da algo que se llama la voluntad y el libre albedrío, la libertad de decidir. Dios le da al ser humano la libertad de decidir y le dice: yo pongo delante de ti hoy la vida y la muerte, el bien y el mal, decide lo que tú quieras escoger. Déjame traducirlo algo más sencillo, porque cuando tú escuchas que Dios pone delante de ti la vida y la muerte, o el bien y el mal, pues son conceptos que pueden ser muy externos, muy abstractos y muy lejanos. Pero déjame decírtelo en términos tuyos. Dios pone delante de ti el que puedas ser feliz o el que puedas vivir en desgracia y en desdicha. Dios pone delante de ti el que puedas cosechar bienestar
o el que puedas cosechar dolor y lamento. Dios pone delante de ti el que tú puedas cosechar bienestar en salud, en la longevidad, o que tú puedas cosechar delante de ti enfermedad a lo largo plazo. Dios pone delante de ti todo y dice, elige lo que tú quieras. Y entonces quiero explorar contigo un concepto que se llama la voluntad y el libre albedrío. La capacidad de cada persona de tomar decisiones en su vida y que esas decisiones que las personas tomen impacten su día de mañana. Es decir, lo que una persona decide hoy impacta el día de mañana. Si me atrevo a acercarme a una chica que me interesa y decirle tengo interés en ti, o decido no decirle nada, el guardar silencio tiene una implicación. Puedo decidir decirle tengo interés en ti o puedo decirle no tengo interés en ti, y cualquiera de las dos decisiones traerá una implicación en la vida de las personas. O piensa tú cuando estás en tu casa, puedes tomar la decisión de hacer los quehaceres que tus padres te encargan, o puedes tomar la decisión de ignorar los quehaceres y las tareas que tus papás te encargan. Los que van a la escuela tienen la capacidad de decidir si haces la tarea que te piden o no haces la tarea que te piden. Estudiar para el examen o no estudiar para el examen. Los que van al trabajo tienen la capacidad de decidir si atienden los lineamientos, los requerimientos que tienen en el lugar que trabajan o ignorarlos. Y esa es la voluntad, la capacidad de tomar decisiones chiquitas y cortitas en frente de lo que está delante de ti. Ahora déjame decirte una cosa. ¿Cómo decidimos los seres humanos y cómo entrenamos nuestra capacidad de elegir, nuestra voluntad, nuestra libertad y nuestro libre albedrío? El ser humano tiene un grave problema, que es contra lo que Dios lucha. La Biblia, si tú la lees desde el libro del Génesis, persigue un propósito muy claro: despertar la conciencia del ser humano para elevarlo espiritualmente. Repito, Dios busca despertar la conciencia del ser humano para elevarlo espiritualmente. Lo que Dios hace que pase en su entorno sucede para despertarlo intelectualmente. Porque si tú recuerdas el relato del Génesis, cuando Dios llega y le dice a Adán, ¿qué has hecho? Y la primera respuesta de Adán, ¿cuál es? La mujer que me diste por esposa me dio y comí. Es decir, Adán no se hace responsable de sus acciones, responsabiliza a Dios y le dice, tú eres el culpable porque tú me diste a esta mujer. Va con la mujer y le dice a Adán, Eva, ¿qué has hecho? Y le dice, la serpiente vino y me engañó. Entonces date cuenta cómo ni Adán se hace responsable de sus acciones, ni Eva se hace responsable de sus acciones. Cuando un ser humano no se hace responsable de sus acciones, es que no tiene conciencia. Y cuando no tiene conciencia, es el ser humano en el estado más primitivo que puede existir. ¿Sí? ¿Qué es lo más primitivo? Un ser humano que solamente existe por existir. Es decir, nacen, crecen, reproducen y se mueren, pero ni siquiera se preguntan cómo trasciende su vida. Una persona que se eleva espiritualmente es una persona que tiene la conciencia de darse cuenta cómo sus acciones impactan y trascienden en su mundo alrededor. Entonces, el primer gran problema que los humanos tenemos es que carecemos de la capacidad de darnos cuenta que nuestras acciones y nuestras decisiones provocan un resultado. A Adán dijo, tú Dios que me entregaste a esta mujer, provocó este problema, fue tu problema porque tú me la pusiste. Y Eva dijo, la serpiente vino y me engañó. Ninguno de los dos asume la responsabilidad de sus acciones. Y por eso en la Biblia está escrito esto, el libro de Ezequiel. La Biblia dice por eso en Ezequiel capítulo 18, Dios quiere que rompamos este pensamiento, y tan quiere que rompamos este pensamiento, que Ezequiel capítulo 18, versículo número 2 y 3, dice así. Ezequiel 18, versículo 2 y versículo 3. ¿Qué piensan ustedes? Ustedes que usan este refrán sobre la tierra de Israel. Es decir, este es un refrán y un proverbio muy famoso, que usan este refrán. Los padres comieron el agraz y los dientes de los hijos tienen la dentera. Es decir, los padres, hicieron el error y los hijos pagamos la consecuencia. Eso es lo que dice el refrán. Los hijos pagamos el error de los padres.
Ellos comen de las uvas y nosotros tenemos la consecuencia. Versículo 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y dice Dios, el alma que pecare, esa morirá. Mira cómo Dios quiere romper en el libro de Ezequiel, después de que son 3600 años del diálogo del huerto del Edén, Dios quiere romper este diálogo del hombre. La mujer que me diste, la serpiente me engañó. Y entonces nosotros estamos acostumbrados a decir, la desdicha que vivimos hoy es por nuestros padres. ¿Por qué? Porque ellos nos enseñaron a ser como somos ahora. Mi papá fue la primera persona que me indujo al alcohol. Mi papá fue la primera persona que me indujo a la violencia. Mi papá fue la primera persona que me indujo al rencor, a la venganza. Eso es lo que quiere decir el refrán. Es decir, si me entero que te hacen algo y no hiciste nada, te las vas a ver conmigo. Si me entero de tal cosa, te las vas a ver conmigo, ¿sí? Si te pegan y no se lo regresas, te la vas a ver conmigo. Todo este sistema de enseñanza lo que hace es, porque soy violento, porque soy agresivo, o porque soy irresponsable, porque no soy un proveedor eficiente, pues porque mis padres así me educaron, porque mis padres me educaron a golpes, o porque mis padres me educaron en irresponsabilidad, cualquiera que sea el ejemplo. Lo que te quiero transmitir es, el proverbio bíblico dice, estamos en esta condición por ellos, no por mí. Es decir, el ser humano no acepta, no asume su responsabilidad. Estoy mal por la mujer que me diste como compañera. Estoy mal por la condición que me diste en mi entorno. La incapacidad de asumir su responsabilidad. Y mientras que es así, la conciencia del ser humano está dormida. Y tiene mucho de cierto. O sea, no quiero decir y no quiero negar que lo que somos como seres humanos es consecuencia de un entorno cultural que heredamos. En nuestro entorno cultural somos de una manera porque así es nuestro entorno. Si tú vas con la gente del norte, no es igual la gente del norte que la gente de la costa. Y no es lo mismo la gente del centro de la república que la gente del sureste. Son personas distintas. Si tú en tu trabajo tienes la oportunidad de convivir con gente del norte, ¿cómo es la gente del norte del país? ¿No tengo ningún norteño aquí? No, ya hubiera hablado. La gente del norte es directa y franca. Y hablan golpeado, duro y recio. Así la gente del norte, ¿sí? Parece que están enojados todo el tiempo, pero no, así son. ¿Cómo es la gente de la costa? Alegre y fiestera. Les encanta la fiesta. Llevan la vida por dentro y por fuera, ¿sí? Y así en el país, aún en nuestro México, se distingue cuando la gente es del sureste o cuando la gente es del centro o de la costa o del norte, ¿sí? El entorno cultural, por supuesto que influencia, ¿sí? Y nosotros absorbemos el modelo de cómo es papá, cómo es mamá, etc. Deja mostrar un ejemplo en la Biblia. Dice el libro del profeta Jeremías. Jeremías, capítulo 7, versículo 18. Jeremías, capítulo 7, versículo 18. Mira este ejemplo. Y por eso digo, es verdad, la herencia cultural, todos los seres humanos la tenemos. Y en las partes positivas y en las no tan positivas. Estoy siendo negativo en los ejemplos que estoy dando. Por supuesto que también absorbes que eres trabajador, dedicado, amoroso, cariñoso, presente, porque tus padres te enseñaron a ser así. Versículo 18 dice, los hijos cogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Es decir, es una realidad que tú y yo somos herencia, somos consecuencia de una herencia histórica. Yo soy el producto del lugar donde nací y donde crecí y donde me desarrollé. Si donde yo crecí hay ciertos hábitos y costumbres, así es de esa manera. En nuestro México lindo y querido, es común y bien visto que los hijos a los 25, 28, 30, si no se han casado, sigan en la casa. Es normal. Y yo crecí con ese pensamiento. Pero cuando estaba en la universidad, que vienen chicos de intercambio de Europa
y conocí a un chico alemán. Resulta que allá no, a los 16 años tienen que estar fuera de su casa. Es vergonzoso que un hijo viva a los 16 años en el techo con sus padres y no sea productivo todavía. Y cuando él me platicó eso, a mí me quebró el corazón. Digo, yo no vivía en mi casa de mis papás, pero me seguían manteniendo. Pero decía, ¿cómo puede ser que a los 18 el chico tenga que estar fuera de la casa? Y la cultura europea es así, los tienen que sacar muy chicos de la casa y nosotros no. Los hijos tienen 28, 30 y siguen estando en la casa. ¿Por qué? No digo que una cosa esté mejor que la otra, lo único que quiero decir que ese es el reflejo cultural, ¿sí? Entonces, si somos producto de un pasado, si somos producto de un entorno, pero lo que no se vale decir es que mi felicidad o mi infelicidad, mi dicha o mi desdicha es consecuencia de mi entorno. Porque eso implica no asumir la responsabilidad de mis acciones y eso implica no elevar mi conciencia y que mi conciencia despierte. Y por eso hay una enorme incongruencia en el ser humano, que el ser humano se debate siempre entre dos mundos. Por un lado hace lo correcto o aparenta hacer lo correcto, pero por otro lado tiene conductas que no reflejan lo correcto en él. ¿Por qué hay una ambigüedad en la conducta? Porque no se apropia de su conciencia y no despierta en él su conciencia de elevarse espiritualmente. Mira este ejemplo que vamos a leer, Ezequiel. Está escandaloso lo que vamos a leer ahora. Ezequiel capítulo 8. Esta historia es profundamente escandalosa, me parece. Ezequiel capítulo 8, versículo 7 en delante. 8, 7 en delante. Dice, y llevóme a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y díjome, hijo del hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared y he aquí una puerta. Díjome luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí imágenes de todas serpientes y animales de abominación y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, estaba en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y del sahumerio subía espesura de niebla. Y me dijo, hijo del hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas? Porque dicen ellos, no nos ve el Señor ha dejado la tierra. Díjome después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Llevóme a la entrada de la puerta de la casa del Señor, que está en el norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas, cantando canciones de luto a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo del hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Y me metió en el atrio de adentro de la casa del Señor, y aquí junto a la entrada del templo del Señor, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo del Señor y sus rostros al oriente, y encorvábanse al nacimiento del sol. Entonces, ¿qué es lo que les pasa a estos hombres? Una tremenda incongruencia. Por una parte dicen, creo en Dios, pero por el otro lado sus acciones reflejan todo lo diferente. ¿Cómo puede ser que una persona diga creo en Dios y su entorno evidencie algo totalmente diferente? Es decir, creo en Dios, pero en mi entorno hay odio, hay rencor, hay resentimiento, hay amargura, hay envidia, hay descalificación, hay condenación a otros. ¿Cómo puede ser que una persona que tiene en su corazón a Dios tenga la capacidad de menospreciar a otros seres humanos e invocar el nombre de Dios al mismo tiempo? ¿Por qué? Porque no nos damos el tiempo y el espacio de hacer una pausa y pensar, ¿qué estoy haciendo? ¿Quién soy? ¿Por qué lo hago? ¿Qué me mueve a actuar de esta manera? ¿Por qué vivo de esta forma? Y entonces, lo que Dios quiere es que te des cuenta que tu mundo empezará a cambiar
cuando despierte tu conciencia. El día que despierte tu conciencia, tomarás el control de tu vida y dejarás de responsabilizar a otros. Y a lo mejor, perdón si abusé del primer ejemplo de los padres, no quiero decir que los padres sean malos, pero queremos abusar de responsabilizar a alguien y decir, por culpa de mi mamá, por tu culpa estamos así, por culpa de mi papá, por tu culpa estamos así, por culpa de mis hermanos, por culpa de mi esposo o de mi esposa, por culpa de mis hijos. Y cuando las personas responsabilizan a su entorno, no puede despertar en ellos la conciencia. Es verdad que somos producto de un entorno y que el entorno nos aportó cosas muy positivas. El entorno nos hizo ser trabajadores, dedicados, amorosos, cariñosos, pero también el entorno nos aportó cosas de ser decidiosos, de ser enojones, de ser desesperados, de ser arrebatados, de ser iracundos. Y tendemos a resolver los problemas como nos enseñaron a resolver los problemas. Si nos enseñaron a resolver los problemas a los golpes, solo tenemos la capacidad de resolver los problemas a los golpes, porque es consecuencia de eso. Lo que te quiero transmitir es que cuando tú te das cuenta que eres producto de un pasado, eso despierta y eleva tu conciencia, porque te das cuenta que tu entorno está dañado. Y en el momento que el ser humano dice, yo no puedo vivir en un entorno dañado, deja de ser un ser humano primitivo para elevarse espiritualmente. El ser humano deja de ser primitivo cuando se da cuenta que necesita cambiar su entorno, que necesita cambiar el mundo en el que vive. Es decir, no es normal que todo el día en esta casa nos hablemos a gritos. No es normal que en esta casa haya indisciplina. No es normal que en esta casa haya desorden. No es normal que en esta casa, en mis palabras, cuando salen mis palabras, haya resentimiento, rencor, rechazo. No es normal que de estas palabras salgan envidias hacia otras personas. Y cuando la persona se da cuenta, allí se eleva espiritualmente y allí empieza su transformación, porque entonces va a luchar por transformar su mundo. Y entonces Dios crea un concepto. Cuando Dios creó el universo, creó también un camino para que el ser humano regresara siempre a Él. No lo leamos, se lo saben de memoria. El libro de Eclesiastés dice, he aquí, he hallado solo esto, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos se buscaron muchas cuentas. Es decir, el ser humano se alejó de Dios, pero así Dios también proveyó un camino para que el hombre siempre regrese a Dios. Así como creó el sol, la luna, los astros, Dios creó una autopista para que el hombre siempre pueda regresar a su Creador. Pero para que el hombre regrese tiene que darse cuenta de lo que está en su entorno. Y para Dios significa un nuevo inicio, un fresco arranque en la vida de las personas, que puedan empezar otra vez sus vidas, que empiece una nueva temporada, que empiece un nuevo ciclo para ellos. Y en la Biblia está escrito, en la ley de nuestro Dios, en la Torá, está escrito este principio, que el hombre pueda regresar otra vez y vuelva a iniciar. Vamos a resetear todo para que vuelvas a empezar. Qué hermoso sería resetear todo y volver a empezar. Ese concepto de volver a empezar está escrito en la palabra de Dios. Dice el libro de Levítico, capítulo número 25. Es decir, Dios creó un camino para que el hombre siempre pueda regresar a Él. Levítico capítulo 25, versículo 8 en delante. Y te has de contar 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de los 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás pasar la trompeta de jubilación en el mes séptimo a los 10 del mes. El día de la expiación harás pasar la trompeta por toda tu tierra. Santificarás el año 50 y pregonarás libertad a la tierra a todos sus moradores. Será jubileo. Volverá cada uno a su posesión y cada cual volverá a su familia. El año de los 50 años os será jubileo. No sembrarás, no segarás lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiarás sus viñedos, porque es jubileo.
santo será a ustedes, el producto de la tierra comerás. En este año de jubileo volverá cada uno a su posesión. Es decir, el jubileo no es caridad. En la Biblia existe el año del jubileo. El año del jubileo es una celebración que sucede cada 50 años. Cada 50 años todo regresa a su origen. Esto es, si yo di un préstamo y no lo pude pagar, el préstamo se perdonaba. Si yo me daba, existían esas leyes en ese tiempo, como siervo, era libertado. Si mi familiar no tenía y me pedía prestado y me daba sus posesiones, al año 50 se las regresaba. Es decir, jubileo no es caridad. Jubileo es restauración. Volver a iniciar, volver a empezar, volver a tener un inicio en su vida. Y Dios ve eso, que quiere que el ser humano crezca y se eleve, porque sabe que el ser humano, mientras que no despierte de su entorno y diga, me lastima este entorno en el que vivo, tengo que hacer algo, y ese algo no es la mujer que me diste por esposa, la serpiente me engañó, sino eso es la conciencia de decir, yo pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal, y nunca más repitirán el refrán, los padres cometieron el pecado y los hijos pagamos la consecuencia. Cada quien será responsable de sus acciones y de sus decisiones. Y entonces la Biblia encierra el concepto de restauración. Volvemos a empezar un nuevo ciclo, un nuevo año, un nuevo empezar. Un empezar feliz y contentos porque vamos a resetear todo y vamos a iniciar otra vez. Ese concepto del año del jubileo, Dios lo va a recoger y lo va a prometer de una forma más sublime. Isaías capítulo 61. Ese concepto del año del jubileo, de un año nuevo, donde Dios restaura todas las cosas y da un nuevo inicio al ser humano, está escrito en Isaías capítulo 61, versículo 1 al 3. El Espíritu del Señor Dios es sobre mí, porque me ungió el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel, a promulgar año de buena voluntad del Señor y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar acción a los enlutados para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos del Señor para gloria suya. Pero nota cómo dice el versículo 2, a promulgar año de la buena voluntad de Dios. A promulgar año de la buena voluntad de Dios. Ese año de la buena voluntad de Dios es la promesa del antecedente de la fiesta del jubileo. Así como cada 50 años se restauraba todo y era un nuevo amanecer, un nuevo inicio para todas las familias israelitas, Dios dice, yo traeré un año de la buena voluntad, traeré un año agradable, un nuevo inicio, un nuevo despertar, un año nuevo donde todo lo viejo quedó atrás, un año nuevo donde hay un nuevo inicio para todos. Este concepto Dios lo promete en el Mesías. Isaías 61 habla, con base al año del jubileo, de la promesa del Mesías, el año de la buena voluntad de Dios, un año agradable de parte de Dios, es decir, el inicio de un ciclo de bendiciones y de restauración. Jesús toma estas palabras, Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4, versículo número 16. Ve lo que va a hacer Jesús. Jesús va a tomar la misma frase de Isaías 61, pero nota dónde se va a parar Jesús en la lectura. Jubileo no es caridad, es restauración. Es decir, jubileo no es un regalo, es una oportunidad de Dios de volver a empezar. Pero quiero que te des cuenta de una cosa:
Si te acuerdas, en Isaías dice la frase, el año de la venganza de Dios. Jesús se va a parar en la lectura de Isaías 61 antes de esa frase. Va a leer hasta ahí el versículo de Isaías 61, Lucas 4, nótalo tú mismo. Lucas 4, versículo 16. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre en el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Y le fue dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, abrió el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí, porque cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad, a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. ¿Y qué dice el versículo 19? Para predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor es la promesa de Isaías 61, que está basado en el año del jubileo. Una época donde todo inicia, donde todo se restaura, donde volvemos a iniciar, donde todas las cosas son hechas nuevas, donde el pasado se perdona. Y ese día es el día que una persona acepta a Jesús. Aceptar a Jesús es el verdadero año nuevo. El verdadero año nuevo de una persona es aceptar a Jesús. Porque cuando una persona acepta a Jesús, todas las cosas son hechas nuevas. Y nadie está tan lejos para que el día que se arrepienta quiera volver a Dios y a través de Jesús. Dios en la creación hizo un camino para que el ser humano siempre pueda regresar a Él. Así como existen los océanos, los cielos, las montañas, los valles, existe un camino que Dios hizo para que el ser humano pueda regresar a Dios siempre. Ese es el verdadero año nuevo en la vida de una persona. Y para que exista un verdadero año nuevo en la vida de una persona, tiene que elevarse su conciencia. El ejemplo más claro es la creación. Después del error de Adán y Eva, vinieron los tres grandes desastres del ser humano. En cuanto salen del huerto, dice la Biblia que entonces conoció a su mujer. Significa la puerta para el desorden sexual se había abierto. Después, Caín se llena de ira por el sacrificio de su hermano Abel. Surge el rencor en el corazón de los seres humanos. Y después Caín va a matar a su hermano Abel, el asesinato. Pero si piensas en Adán y en Eva, después de que comen del huerto, del fruto prohibido, ¿qué es lo que dice? Estoy desnudo. Cuando se da cuenta que está desnudo, ¿cómo se llama eso? Despertar de la conciencia. Y tiene que hacer algo para resolver su desnudez. Va y corta de un árbol y se hace una vestimenta. Y después Dios le da unas pieles de cordero para vestirse. Cuando Caín se llena de ira, le dice nuestro Dios: ¿por qué tu rostro se ha entristecido? Has caído en este rostro de enojo, de molestia. Si sigues en esa emoción, te va a enseñorear de ti esa emoción y te va a destruir. Y así fue. Caín, en su enojo que su rostro lo reflejaba, fue y asesinó a su propio hermano Abel. La única forma de tener un camino es que el ser humano se dé cuenta de su entorno y que quiera hacer algo para cambiar su entorno. No importa que la persona viva en la sierra más lejana y más distante, sin condiciones, en hambre, escasez y en pobreza. No importa que viva en la costa, en la ciudad, no importa dónde vive el ser humano. Cuando el ser humano se da cuenta que el entorno le daña y dice: me levantaré y transformaré mi mundo, deja de ser un ser primitivo. El ser primitivo es el que sabe culpar a su entorno de su presente. Y el ser elevado espiritualmente es el que dice: tengo que transformar mi mundo porque no puedo permanecer a donde pertenezco, a donde estoy. No es por mis padres, no es por mi país, no es por mi cultura,
No es por la esposa que me diste, no es por la serpiente que me engañó, es porque en mí está el poder de transformar las cosas. Porque Dios le puso eso en el corazón al ser humano. Hizo un camino tan claro para que el hombre siempre pueda volver a Él. Y a eso la Biblia le llama el año agradable del Señor. Eso la Biblia le llama aceptar a Jesús. Entonces, el verdadero año nuevo es que una persona acepte a Jesús. Porque en ese momento empieza un camino de que se ha elevado espiritualmente y su conciencia ha despertado. Y su conciencia ha dicho: tengo que cambiar este entorno. No puedo sentir odio, rencor, rechazo, envidia, amargura, resentimiento, criticar, señalar. Y entonces el ser humano se levanta y se transforma. La Escritura dice así, primera carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Dice la Escritura: y así nosotros, como ayudadores juntamente con Él, les exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, escuchen esto: en tiempo aceptable te he oído. Segunda a los Corintios 6, 1 y 2, estoy en el 2. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Este es el día aceptable, este es el día de salvación. Este es el año nuevo, el año agradable, el inicio del año del jubileo que se cumple en la vida de Jesús. Entonces, qué bueno que existe el 1 de diciembre, porque quizá personas puedan hacer votos y decir: voy a ir al gimnasio, voy a cambiar, voy a prometerme hacer esto y aquello. Pero no lo necesitas, te quiero decir. Qué bueno que exista, porque le da un pretexto al ser humano, pero no lo necesitas. No necesitas esperar 365 días para que llegue el 1 de enero. O no necesitas esperar que pase todas las fiestas para llegar a Rosh Hashanah, en el caso de los judíos. Y si eres chino, no necesitas que llegue el año nuevo chino para arrancar. Necesitas hoy voltear a tu entorno con honestidad y con sinceridad y ver qué cosas alrededor de ti dañan y lastiman el futuro de bienestar que Dios preparó para ti. Y si te das cuenta que algo en tu alrededor está mal, la segunda parte es que te des cuenta que está mal por ti. No por la mujer que me diste, no por la serpiente que me engañó, sino está mal por mí. Porque cuando está mal por mí, yo tengo el poder entonces de transformarlo y de renovarlo. Y entonces allí el ser humano se eleva espiritualmente y su conciencia despierta y deja de ser un ser humano primitivo y empieza a acercarse a la imagen de su creador. El hombre empieza a ser a la imagen de su creador cuando el hombre dice: tengo que regresar a Dios. Y Dios no vive en el odio, en el rencor, en la envidia, en la amargura, en el arrebato, en la traición, en el dolor. Todo eso que está alrededor, que lastima y que duele, existe para una sola situación: para que el ser humano se dé cuenta que no pertenece allí. Es decir, te cortas, te fracturas la mano, te fracturas la rodilla, ¿duele? Sí. ¿Puedes caminar? No. ¿Puedes correr? No. ¿Para qué existe eso? Para que te des cuenta que no es normal, no es funcional. Y entonces necesitas ir al doctor para que el doctor te cure y te sane y te restaure. Así es tu entorno. Si en tu entorno hay dolor, sufrimiento, amargura, enojo, tristeza, envidia, necesitas elevarte espiritualmente. Primero, date cuenta que no es normal. Segundo, hazte cargo de ello y asume tu responsabilidad. Tercero, vuelve a Dios
y acepta a Jesús, y ahí iniciará el año agradable. Y entonces ese día te diré, feliz año nuevo, porque ha iniciado una nueva era en tu vida. Y ese es el verdadero feliz año nuevo. No el del calendario chino, ni el del calendario judío, ni el del Islam, ni del gregoriano. Feliz año nuevo cuando aceptas a Jesús. Feliz año nuevo cuando lo abrazas, porque ahí empieza el año agradable del Señor. Y puede ser ese día que aceptes a Jesús el 1 de enero, o puede ser el 1 de Tisri o de Tanim. No importa. Cualquier día del año puedes abrazar a Jesús y aceptarlo, y ese día te elevarás en tu conciencia y despertará una nueva persona, un nuevo hombre, una nueva mujer, con la capacidad y el don de acercarse a su Creador, de ser como su Creador lo hizo, a su imagen y a su semejanza, y no un simple ser humano primitivo, cautivo y preso y esclavo de la ira, del rencor, de la amargura y de la venganza, sino un ser humano que es libre porque ha conocido a Dios y a Jesús, que lo han restaurado. Yo por eso te quiero invitar en esta tarde que aceptes a Jesús como tu Salvador y que inicie en tu vida el año agradable del Señor, no a través de un concepto religioso, sino a través de una relación íntima. Y no importa tu edad, no importa cuántos años tengas. Quiero decirte que tenía 14 años, y cuando tenía 14 años me di cuenta de mi entorno, me di cuenta de mi mundo, y me di cuenta que tenía el poder de cambiarlo. Y entonces Dios me regaló su palabra, y el mundo cambió cuando conocí su palabra. ¿Pero por qué? Porque me di cuenta de mi mundo y dije, lo quiero cambiar. Y después dije, tengo el poder en el nombre de Jesús de cambiarlo. Y entonces descubrí la palabra de Dios. Y ese año fue feliz año nuevo para mí. Feliz año para ti cuando escojas a Jesús. El Señor les bendiga.